A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la quinta temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas. Renato, qué bueno tenerte otra vez por acá. De nuevo por acá, muchas gracias, Joseph. De nuevo por aquí, que ya era justo y necesario. Y más precisamente para poder escuchar todo lo que tienes para contarnos el día de hoy, y es precisamente hacia dónde va orientada la psicología hoy en el mundo. Y cómo contrastamos eso con la psicología que tenemos hoy en Colombia. ¿Cierto? Qué interesante que los que nos están escuchando ahora tengan un poco de piso de realidad y de conciencia de qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y qué estamos haciendo nosotros, como para poder comparar y mirar qué estamos haciendo bien y qué oportunidades de mejora tenemos. Para las personas que nos escuchan, importante saber que dice la Universidad de Southern New Hampshire en Estados Unidos que la psicología se considera como ciencia, por si cabe la duda en algún momento, debido a que se basa primordialmente en el uso del método científico, que al final no es más que una herramienta de investigación que permite generar conocimiento al resolver veracidad o falsedad de un postulado por medio de aplicación de una serie de etapas o pasos. Entonces, por eso la psicología se considera como una ciencia. Sin embargo, cuando nosotros logramos consolidar la psicología como ciencia, es importante mirar todos los procesos investigativos alrededor, pero cuando escuchamos o leemos lo que dicen organismos internacionales como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la salud mental, transformar la salud mental para todos, pues básicamente notamos que hay un enfoque muy puntual en políticas públicas, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver a nivel político y a nivel social, y cómo hacemos que las personas entiendan, incluso a nivel educativo, la importancia de la salud mental, pero no necesariamente se hace siempre referencia a la investigación, que además cuando tú llegas y lees algunos artículos recientes, ves que psicología tiene mucho que ver con tecnología, con biología, con física, con química, es decir, con muchas áreas del conocimiento. Renato, esto nos lleva a varias preguntas que pueden ser interesantes para quien nos escucha. Cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias más recientes en la investigación psicológica a nivel mundial? Bueno, muy interesante que podamos conversar de ese tema, sobre todo de las tendencias en psicología. ¿Y para qué, cierto? Como para qué hablar de eso. Sobre todo que creo que es muy importante poder articularnos también a los movimientos mundiales, porque finalmente la psicología no es una burbuja colombiana o no es una burbuja en nuestro contexto de ciudad, sino que la psicología se nutre y aporta hacia el resto del mundo. Entonces sí creo que es muy importante mirar las tendencias. Mira, nosotros en el grupo de investigación y en la Facultad de Psicología hemos venido haciendo unos análisis de tendencias en investigación y tendencias en la formación en las diferentes universidades en el mundo. Para eso pues hay como diferentes métodos. Uno de esos es revisar, por ejemplo, los rankings mundiales en las facultades, pero también grupos de investigación, revistas y demás. Entonces hemos venido haciendo unos trabajos muy interesantes y justo este año se publicó un artículo en la revista New Ideas in Psychology, ¿cierto? Nuevas ideas en psicología. Correcto. Por una pareja de investigadores italianos, Andrea Zagari y Luigi Lombardi, en la Universidad de Trento, y ellos hacen un análisis bibliométrico de qué se está publicando en los últimos 40 años en psicología. Entonces ellos lo que hacen es que retoman otras investigaciones bibliométricas de qué es lo que pasa en las principales revistas o las más tradicionales en psicología, pero también en las revistas de alto impacto, que eso cambia año tras año. Alto impacto se define por el número de citas, otros indicadores también que luego podemos conversar, pero lo que ellos revisan es que los últimos 40 años, incluso pues ellos hacen un análisis hasta un poco más antiguo, desde los años 60 y 70, mostrando como los movimientos, pero para responderte directamente, ¿qué se está haciendo en psicología? Hay un fuerte dominio de aspectos de neurociencia y de psicología cognitiva. No necesariamente hablar de neurociencia cognitiva,
porque hay estudios propios en psicología cognitiva, como toma de decisiones, memoria, atención, etcétera, lenguaje, pero también estudios propios de neurociencia, ¿cierto? De cómo se vinculan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, central, etcétera, con fenómenos como el lenguaje, la memoria, la atención, bueno, la espiritualidad, muchas otras cosas. Y eso es lo que entendemos como neurociencias cognitivas y comportamentales, pero no se subsume ni en la psicología cognitiva, ni tampoco la psicología cognitiva está por debajo o se subsume la neurociencia cognitiva. Digamos, son dos campos independientes con alta interdisciplinariedad, con alta conexión, pero que tienen sus propios desarrollos. Esas son las tendencias en general en este momento. Y esto también es importante mirarlo porque desde el análisis que hacen estos autores que te comentaba, muestran que básicamente desde los años 60 la tendencia en investigación es en psicología cognitiva, lo que llamamos cognitivismo. En algunas partes se conoce como ciencias cognitivas, que es un poco más amplio, pero en general eso es lo que ha marcado la tendencia en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa en la última década? En la última década, si bien la psicología cognitiva es lo que sigue predominando, hay una fuerza muy grande en neurociencias. Entonces ahí lo que vamos viendo es que las dos grandes tendencias o los dos grandes movimientos investigativos en la psicología a nivel mundial son esos dos: psicología cognitiva y neurociencias. Claro, hay estudios, hay muchas investigaciones conjuntas y los autores también hablan de eso, cómo pensar la neurociencia cognitiva, cómo pensar esto, pero eso es lo que se está publicando en las últimas décadas en psicología. ¿Listo? Estos autores también mencionan que básicamente hay un declive pronunciado de dos grandes campos. ¿Cuáles serían? Psicoanálisis y conductismo. ¿Listo? Muy a la par, un comportamiento muy similar de declive. Incluso en algún momento, otros autores inicios de este siglo habían dicho que básicamente a nivel de investigación había una muerte del psicoanálisis. ¿Listo? Estos autores italianos no lo mencionan como una muerte del psicoanálisis, pero sí dicen que hay un declive muy pronunciado, sobre todo en investigaciones de habla inglesa. Cuando hay artículos que no son en inglés, sí aparece un poco más el psicoanálisis. Sin embargo, líneas fuertes o escuelas fuertes como el conductismo, sí hay una disminución muy grande de la investigación. Entonces, ahí vemos como cuáles son las tendencias en general. Muy bien. Y cuando tú has tenido la posibilidad, Renato, de estar en contacto con el escenario internacional desde los mismos proyectos y desde todo el proceso que has liderado, desde tu propia experiencia, ¿tú has corroborado precisamente lo que nos cuentan en esta investigación o has podido notar incluso variaciones en otros aspectos? Sí, de hecho, decir neurociencias y decir psicología cognitiva y ciencias cognitivas sigue siendo amplio, sigue siendo muy, muy grande. Pero lo que uno ve es justo muchos estudios de lenguaje, muchos estudios de toma de decisiones que hemos tenido la oportunidad de comentar también en este podcast en otras oportunidades, muchos estudios de cognición social, muchos estudios de resonancias magnéticas, de funcionamiento cerebral. Eso es lo que uno ve en las investigaciones, con alto impacto, alta citación, métodos muy avanzados a nivel pues, de estadística, pero siempre buscando que esos métodos estén al servicio de la investigación en estos campos. Claro. Entonces eso sí se puede ver mucho, tanto en los proyectos que hemos podido trabajar con personas de otros lugares en el mundo. Lo hemos visto muy muy claro, mucha fuerza de neurociencia, hemos procurado nosotros también ir trabajando en esa línea y definitivamente si uno nota el cambio, porque si bien estamos trabajando en promover e investigar en esos núcleos de formación, uno sí nota que hay que hacer más énfasis. Es difícil enganchar a los estudiantes en este tipo de estudios a pesar de que son tendencias mundiales. Renato, entonces, mira, me parece muy, muy interesante precisamente mencionar, ahora que hablamos de tendencias mundiales, cómo terminan influyendo las nuevas tecnologías, estas tendencias en investigación en psicología. Justo Estas nuevas tecnologías se nutren de esas tendencias. Mira, Joseph,
cuando hablamos de ciencias cognitivas, hablamos también de inteligencia artificial. De hecho, pues los desarrollos en inteligencia artificial, mira el mismo nombre, inteligencia, ¿cierto? Hay un tema de psicología, es muy claro. La mayoría de estos desarrollos, o gran parte de estos desarrollos, si bien se entienden desde las ciencias computacionales, justo son desarrollos pensados desde lo psicológico, desde el procesamiento de la información, que psicólogos se han nutrido de esa información, pero también la computación se ha nutrido de ello. También, y esto es fundamental, la inteligencia artificial se nutre de un concepto que se llama redes neuronales artificiales. Y las redes neuronales son un concepto desde las neurociencias. Entonces lo que vemos ahí es una interacción entre redes neuronales y sistemas computacionales, en donde para poder programar, para poder hacer modelos amplios, por ejemplo, modelos grandes de lenguaje, que son los que subyacen a ChatGPT y estas tecnologías, los desarrolladores han tenido que poder entender cómo funciona una red neuronal para poder simularla y poder seguir avanzando en otros asuntos como redes neuronales, redes gliales, o sea, sistemas biológicos. Entonces son computación inspirada biológicamente. Y eso es lo que incluso se está viendo en la actualidad. Justo hace poco, nosotros estamos en este momento grabando el 11 de octubre, pero justo esta misma semana, el 8, el 9, 10 de octubre, se han estado otorgando los premios Nobel del 2024 y varios de esos premios Nobel han sido otorgados justo a personas que han trabajado en ciencias cognitivas, aspectos de neurociencias, aspectos de inteligencia artificial, pero con inspiración o con mucho trabajo también desde lo psicológico. Entonces, cuando vos decís cómo se relacionan las nuevas tecnologías, pues es que estas nuevas tecnologías se nutren de todo este abordaje. Correcto. Renato, entonces, ¿por qué no le contamos a las personas que nos escuchan qué disciplinas recientemente trabajan de la mano con la ciencia de la psicología en el mundo? Bueno, mira, principalmente las que están más ligadas a la psicología, como ya he venido diciendo, neurociencias como disciplina, sí. Inteligencia artificial, muy vinculado, lingüística, como disciplinas científicas que tienen mucha interacción entre sí. ¿Listo? Incluso pues por eso hablamos de neurociencia cognitiva, por eso hablamos de neurociencia computacional, pero también hablamos de lingüística cognitiva, también hablamos de pragmática experimental, también hablamos de psicolingüística, también hablamos de otros campos. ¿Listo? Si bien hay otros campos no científicos, pero sí con alto abordaje académico, como la filosofía de la mente. La filosofía de la mente es toda esta comprensión y esta explicación de cómo la ciencia y cómo la mente funciona, pero desde perspectivas obviamente filosóficas. Entonces mira que también entendemos como esta interacción en los campos, y son campos muy vibrantes en donde para poder hacer estos abordajes hay que interactuar muy bien, hay que saber mucho de biología, hay que saber mucho de sistemas computacionales, hay que también saber de lenguaje, hay que saber de memoria, hay que saber de todo lo demás para poder hacer estos tránsitos y mirar estas tendencias. Renato, pero entonces, a ver, eso suena muy emocionante, es decir, en el mundo se están adelantando investigaciones muy increíbles, pero traigámoslo a contexto. ¿Cómo lo estamos haciendo en Colombia y cuáles serían esas principales dificultades o barreras que enfrentarían los psicólogos colombianos hoy? Bueno, sin ser exageradamente pesimista, pero sí con un poquito de pesimismo, en nuestro contexto hay básicamente casi una ausencia de estudios en esta línea. Si bien sí hay propuestas, no hay una articulación clara, no hay una comprensión en donde podamos decir, listo, vamos a trabajar desde psicología, ingeniería, promoviendo una red neuronal artificial de esta manera. Claro, muchas veces lo que hacen es que los ingenieros trabajan por aparte, sí leen muchas cosas que tienen que ver con psicólogos y demás, pero no hay una interacción tan directa. Lo mismo ocurre a veces en el campo de neurociencias. Terminan neurocientíficos trabajando con biólogos, trabajando con médicos, pero muy poca interacción con psicólogos, muy poca interacción con ingenieros. Y nos pasa también mucho en psicología, muy poca interacción con ingenieros, muy poca interacción con médicos. Y eso es uno de los grandes problemas por los cuales este tipo de tendencias en el mundo
no estamos nosotros como montándonos en ese gran barco de esas tendencias, porque no logramos generar esa interdisciplinariedad ni esa transdisciplinariedad para poder alcanzar entonces como esas tendencias. Entonces, claro, suena muy pesimista. Sin embargo, pues también se están haciendo algunos avances, pero mientras no todos estemos montándonos en ese barco, mientras no estemos en esa misma ruta, creo que va a ser muy difícil seguir estas tendencias. Te decía ahorita, pues es que esa tendencia no es de este siglo. Este siglo ya llevamos 24 años y no es hace 24 años. Estamos hablando que esto está desde los años 70. Entonces, ¿qué estamos formando nosotros? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cuántos cursos de neurociencias hay en psicología? ¿Cuántos cursos de programación hay en psicología, en un pregrado de psicología? ¿Cuántos cursos de computación hay en un pregrado de psicología? ¿Cuántos cursos de psicología, de procesos mentales hay en ingeniería? ¿Cuántos cursos hay? ¿Cierto? Entonces mira que realmente pues no es una crítica solamente a psicología, sino cómo estamos articulándonos para mirar estas tendencias. Claro, nos interesa en este momento mucho psicología, pero ¿cómo hacemos para integrar todo ese conocimiento de décadas, ¿cierto? De décadas, porque sí creo que estamos con una formación justo muy similar a la que se tenía hace 60 años. Increíble, que pues obviamente es algo obsoleto y más con las tendencias actuales, pero entonces, Renato, hablemos de esa parte que tú mencionaste ahora, que se puede estar adelantando y que se está haciendo a nivel de iniciativas. ¿Qué estamos logrando en Colombia y qué estamos haciendo bien con relación a las tendencias mundiales? Bueno, hay muchos estudios con Alzheimer. Hace poco pues mirábamos pues el lamentable deceso del doctor Francisco Lopera, pero justo el grupo de neurociencias en la Universidad de Antioquia creo que tiene muchos alcances, muchos avances en una línea más de neurociencia clínica, ¿cierto? Y algunos aspectos de neuropsicología, no necesariamente todo neuropsicología, incluso mucho de neurología cognitiva, neurología en general, pues una perspectiva muy clínica, pero con investigaciones en donde justo hacen abordajes de cognición, abordajes de procesamiento visual, procesamientos adicionales que sirven como marcadores para poder hacer diagnósticos tempranos. Entonces creo que hay un gran abordaje, hay cosas muy bonitas y sí creo que ahí sí hay un gran desarrollo. Pero como te digo, desde una perspectiva mucho más clínica, ¿listo? Que es muy válida, pero que a veces pues no nos deja visualizar el resto de la población. Correcto. También hay abordajes en Bogotá que están haciendo también algunos posgrados en neurociencia, maestría en neurociencia social, en donde ya se comienza a formar en otros niveles, incluso pues maestrías también en neurociencia básica, doctorados como te digo. En la Universidad de la Costa en Barranquilla también hay un doctorado en neurociencia cognitiva. Entonces sí creo que hay unos desarrollos, unos abordajes muy interesantes, pero que todavía no son tan visibles. Incluso pues en Cali también hay una maestría en neurociencia social, pero por ejemplo nosotros acá en Medellín no tenemos una maestría en neurociencia. Y eso creo que pues en los próximos años sí estarán creándose, pero creo que estamos en mora de poder proponer nuevos programas, tanto de posgrado como de pregrado en estas líneas, e incluso pues pensar en reformas curriculares más atrevidas, claro, en donde podamos articularnos a estas tendencias mundiales. Renato, entonces en ese orden de ideas, ¿cuáles podrían ser unos pasos concretos que podríamos seguir aquí en Colombia desde el ámbito académico, investigativo y científico para poder cerrar un poco esa brecha entre lo que hemos hablado y las tendencias internacionales? Bueno, eso es como un poco difícil porque ya entra uno como en este asunto de especulación. Sin embargo, sí creo que una ruta es mirar un poco más hacia el resto del mundo, ¿cierto? No mirarnos tanto nuestro propio ombligo, sino un poco mirar qué es lo que está pasando, mirar qué tipo de formación necesitamos y vincularnos. Muchas de estas personas que están trabajando en alto nivel no están cerradas. De hecho, lo que están esperando es a que se les pregunte. Están esperando, ¿cierto? Allí están abiertas con sus laboratorios abiertos para hacer estas investigaciones. Pero tampoco nos van a venir a buscar.
Correcto, ¿Listo? claro. Entonces sí creo que es muy importante abrirnos y salir de la burbuja, formarnos más en segundo idioma, justo para conversar con estas personas. Entonces sí creo que la formación de inglés tiene que ser más potente, incluso pues que los pregrados incluso se vayan aproximando mucho más a esta articulación en otros idiomas. Y definitivamente sí se requiere una formación de choque con habilidades matemáticas y de programación para poder entender la parte computacional y algunos elementos pues también biológicos, que creo que hay ahí un poco más de avance en los programas de psicología, pero sí creo que debe ser un poco más intenso, ¿cierto? Mucho más fuerte. Entonces sí creo que eso puede ser una ruta para poder hacer el tránsito y poder seguir avanzando en esto y articularnos a nivel internacional. Renato, muchas gracias. De verdad es que este tema ha estado demasiado nutrido y además interesante, y yo creo que puede abrirle los ojos a quienes nos escuchan y a quienes nos conocen en este momento, precisamente para saber qué camino podrían seguir y por dónde mirar. Al menos generar alguna reflexión. Correcto, al menos que ese es esa el primer reflexión. paso. Así es. Renato, mil gracias por este espacio. Con mucho gusto. A ti muchas gracias por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 2, temporada 5. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.